Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, qué rico poder estar nuevamente en este tiempo, reunirnos como padres para aprender, como decía esta canción, invitar a Dios a que sea el que edifique nuestra casa. Lo necesitamos porque a diario se presentan muchísimos retos y justo este mes de octubre, hoy y en 8 días, tendremos reunión de Zoom eh, testificando dos mujeres acerca de cómo lo han hecho con sus hijos. Y en la reunión de hoy está con una pregunta. ¿Puede una mujer, madre, esposa, ama de casa, educar a sus hijos? Y bueno, es lo que vamos a ver. Tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde un lugar donde a esta hora ya es tarde, pero que está aquí con toda la disposición para acompañarnos. Démosle la bienvenida a Soraya Duque. Soraya, ¿estás por aquí? Muy buenas noches a todas las familias. Estoy encantada de estar con vosotras y con todas las familias de aquí de Rising Up. Un saludo desde España y para mí es un honor. Y muchas gracias por invitarme y porque espero que sea de agrado para vosotros y también de inspiración en el campo de la educación para nuestros hijos. Muchas gracias, Soraya, y es un gusto tenerte aquí y que podamos compartir este tiempo. Vamos a hacer como una entrevista para responder algunas preguntas que como padres nos inquietan y que tú ya has tenido la experiencia de vivirlas en el proceso con tus hijos. Entonces, nos vamos con la primera pregunta, donde queremos saber hoy qué edad tienen tus hijos y qué edad tenían ellos cuando pensaste en educarlos desde casa y cuando empezaste a hacer el ejercicio de educar. Bien, es una larga trayectoria y bueno, en primer lugar, decirles a vosotras, a las que queréis empezar con el camino homeschool, decirles, bueno, un poco aliviarles en el corazón y decirles que ante lo desconocido siempre hay la duda, siempre están el sufrimiento también, el saber qué hacer cuando tenemos que tomar decisiones sobre educar a nuestros niños. Y en primer lugar, yo empecé este camino de educar, de empoderarme con la educación de mis hijos desde Ecuador. Yo tuve a mi niña muy jovencita, muy a los 18 años prácticamente, pero siempre estaba muy inquieta con darle opciones de educación, de un tipo de educación diferente a la tradicional. Y mi hija era pues 4 años cuando empecé a experimentar otro método de educación como es el de Piaget y Montessori en una escuelita que se llama Pestalozzi en Ecuador. Y es ahí donde aprendí porque esta escuela es una escuela donde enseñan a que los niños se hagan a sí mismos. Educar para ser era el lema, la idea. Entonces, normalmente basado con los recursos de Montessori y también en base al respeto que debemos tener a nuestros hijos desde muy pequeñitos en cuanto a los ambientes que se refiere el ambiente con respecto a su trabajo y al área en el que los niños suelen estar jugando o trabajando muy concentrados en lo que ellos hacen.
Y por otro lado, pues mi niña ahora tiene 33 años, la hija mayor. Empezamos, como comento, como lo digo, en la escuela de Pestalozzi. Y luego ahora mi niño, lo he educado en casa, Pau, que tiene 17 años, que ya es un adolescente, y que bueno, ha sido un camino también hermoso. Eso es. Vengo a decirles que, como comentaba antes, de que el camino homeschool, hacer escuela en casa, no es una tarea fácil, no es tampoco una decisión fácil de tomar, y que cualquiera que esté contemplando la idea, darle la tranquilidad y un poco la paz de decirle que en realidad no, al principio es muy difícil ante un camino desconocido, más que todo porque en nuestra, cuando estamos acostumbrados, digamos así, a un sistema educativo tradicional, donde dependemos de alguna manera o pensamos que todo es un profesor en la pizarra, las tareas, lo típico, digamos así, ¿no? Así es, Soraya, y muchas gracias porque uno, nos respondiste nuestra primera pregunta y en medio de lo que ya estás hablando, nos llevas hacia lo que es la segunda pregunta, porque como padres, y lo digo también personalmente, viene un miedo, algo aterrador, ahora qué vamos a hacer con nuestros hijos todo el día en casa. Y bueno, aquí se manejan como todas esas cosas que llegan y nos bombardean nuestra mente. Entonces, ¿cuáles fueron, así puntual, cuáles fueron esas dudas iniciales para comenzar este proceso? Nos dices que tu hija tiene ya 33 años y tu hijo está en 17. Entonces, pues claro, los dos y el proceso de cada uno, me imagino que es totalmente diferente y que se van creando dudas en medio de este avance. Entonces, háblanos un poco de eso, por favor. En primer lugar, sí que hay una diferencia de edad, ¿no? Pero toda la primera experiencia que tuve con la escuela Piaget y Montessori en Ecuador, digamos que fue una rica experiencia para yo de alguna manera tener claro sobre mi segundo hijo, sobre el tipo de educación que quería darle, de, de lo que quería, digamos, las metas que quería con mi hijo, ¿no? Con mi segundo hijo. Y por supuesto que, como dije, el camino no es fácil, y lo primero que, al educar a mi hija en una escuela autodidacta, porque fue una escuela autodidacta, seguía siendo una escuela autodidacta, aunque completamente diferente del sistema, no es lo mismo que educar al niño en casa, y no es lo mismo. Entonces, digamos, con esa experiencia, la primera experiencia que tuve, que fue prácticamente que los padres eran los que íbamos a la escuela más que los chicos, porque teníamos un día a la semana a reunirnos para hablar sobre todo las inquietudes que teníamos los padres sobre nuestros hijos, para aprender entre nosotros sobre las experiencias que teníamos con nuestros hijos. Y normalmente teníamos una formación al mes para manejar todos digamos, el material didáctico de Montessori y de algunos otros autores pedagogos. Y prácticamente esto sirvió para enriquecerme más, pero era importante y necesario para la escuela Pestalozzi, porque normalmente los padres tenían que involucrarse en la educación del niño. En realidad no había maestros, lo único que había eran acompañantes, es decir, para un poco
los cuidadores de que los niños no sufrieran ningún tipo de accidente. Estábamos en este sistema, eran los que se involucraban en la educación, éramos los padres. Y debíamos aprender y entender en las visitas que hacíamos a la escuela para estar con nuestros hijos, teníamos que entender el respeto hacia lo que ellos hacían, por ejemplo, en el entorno del juego, ¿vale? Y como decía al principio, bueno, como decía hace un momento, la escuela en casa es completamente diferente. Yo, en principio, aún a pesar de tener la carrera universitaria, pensé, no sé si soy capaz de darle esos conocimientos a mi hijo. No me sentía, tenía inseguridad. No, y luego eso por un lado, y por otro lado también el económico. El económico me preocupaba mucho porque no sabía iba a tener el económico suficiente para poder afrontar el poder acompañar a Pau y enseñar, pero todo con esa mentalidad en la que tenemos casi todos, con la mentalidad de escuela tradicional, un poco con esos temores de que si yo estaría capacitada para hacer lo que hace un profesional en las escuelas y en los colegios. Y, y esto es un proceso muy largo y la verdad es que finalmente empecé a experimentar entre las dudas, los temores, el miedo también a ser denunciada, porque aquí en España no es, no es legal, ¿no? Entre esos temores, yo entendí que debía empoderarme de la educación de mi hijo, porque no encontraba ese vacío en el sistema educativo, ¿no? Encontraba que había que hacer algo con respecto a todos lo que yo veía en el sistema educativo que no me llenaba. Entonces, prácticamente yo, como tú sabes, yo soy una mujer de fe y todos esos temores y esas dudas, el Señor, Dios me hizo ver que Él estaría conmigo, que Él estaría conmigo en cada uno de los procesos de trabajo que yo tendría y que me protegería. Tenía mucho miedo de que viniera la policía a la puerta de mi casa para amenazarme, porque no era la única vez que de que me golpeaban la puerta para decirme que podían quitarme a mis hijos, de que en España no se contemplaba el homeschool. Y eso. Bueno, es muy especial aprovechar este momento en que tú vas respondiendo y ver cómo se van entrelazando una pregunta con la otra. Y eso hacemos en Rising Up, entrelazarnos los talentos del uno con los otros, la experiencia del uno con el otro, y de eso se trata, de ir creciendo juntos, de ir levantándonos juntos. Y para eso, si todavía no nos acompañas, en Telegram, próximamente va a estar nuestra página web, tenemos podcast, hay muchas cosas que ya se han venido trabajando. Y si de pronto todavía no has tomado la decisión de educar desde casa, está bien, porque tú estás educando. Si tus hijos están escolarizados también, esta también es una oportunidad de aprender. Así que aquí vamos todos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que Soraya nos está compartiendo, por favor escríbela en el chat aquí de nuestra reunión, que nuestra amada Lucy va a estar pendiente de ellas y ahorita va a haber un tiempo de resolver esas dudas. Ahorita estamos así sumergidas como entre lo general, como relajándonos, viendo la experiencia de esta mujer y ahí vamos avanzando. Entonces aquí en lo que tocaste, en lo que venías hablando, eh, como que se abrieron dos preguntas de una vez. Una, porque tocaste el tema de tu país y queremos saber
Bueno, ya nos dices que no es legal el tema de la educación en casa, nos compartiste como una parte y queremos que nos cuentes cómo haces con el tema de la certificación, cómo es ese proceso, porque tienes la experiencia, me imagino que ya tu hija empezó los estudios superiores, um, ¿cómo es ese tema? O sea, bueno, se deja el colegio, está como lo conocido, yo estoy desde Colombia, entonces está como la educación inicial, luego la educación de primaria, luego la secundaria y luego ya empieza esa formación para el trabajo. Cuéntanos, si no es legal allí en España, ¿cómo se hace ese proceso de certificación? Aparte de las experiencias que nos puedas contar de esa persecución. Sí. Bueno, ah, a ver, empezando un poco con el proceso de trabajo con mi hijo Pau, ¿vale? Entendí con toda la experiencia anterior que te comento con mi hija la mayor, entendí, como te dije, hubo dudas, temores, miedos al principio, sí, ¿vale? Pero empecé el camino, tomé la decisión en oración y el Señor me dio revelación y me dijo que no tendría problema y que Él estaría a mi lado. Y yo con toda esa firmeza y con toda seguridad caminé en el camino. Hubieron muchos tiempos, muchos veranos, este sistema homeschool, y como comento, es completamente diferente. Se trabaja casi todo el año respetando el ritmo del niño. Y eso era lo más enriquecedor en mi vida, porque en ese tiempo de aprendizaje con Pau, que tenía el tiempo para descubrir lo que a él le gustaba, lo que él quería, los día a día, poder ver silencio casi, sin interrupción de su trabajo, cuando pintaba, cuando salía a correr o a experimentar con las plantas, porque vivo en el campo. En principio, él estuvo jugando mucho tiempo, hasta los 9 años, que es lo que dice Piagetti Piagetti es un pedagogo. Estuvo hasta los 9 años jugando, experimentando, saltando, comía lo que quería, y hacíamos lo que queríamos. Y yo poco a poco iba introduciendo lo que es la lectoescritura con juegos y a base de, de material autodidacta. Y a los 9 años sabía que tenía que empezar la lectoescritura, pero empezó primero leyendo antes que escribía. Entonces, es decir, luego entendí en principio que la lectoescritura no tenía que tener un orden, es decir, que a medida que iba trabajando con él iba descubriendo qué es lo que podía aplicar en él, ¿no? Entendí que todas las personas somos completamente un mundo y que nosotras las madres lo que deberíamos hacer es entender a nuestros hijos, saber en qué les podemos ayudar, cómo lo podemos hacer. Y eso ese es nuestro trabajo real como como educadoras, ¿no? Entonces, no tuvo ningún problema y lo mismo Nina con la lectoescritura. Pero yo tenía la duda y tenía el temor con las matemáticas. Pero a mí fue un reto tremendo, porque yo empecé a aplicar lo mismo que aprendí en la escuela tradicional. No me funcionó absolutamente ni los textos, no me funcionó absolutamente nada. Llevaba un año trabajando con él con los textos típicos de la educación. Finalmente, como dije antes, en oración le pedía a Padre, por favor, oh Dios mío, ayúdame, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y un día en la biblioteca trabajando con Pau, porque siempre íbamos a la biblioteca juntos por la tarde, porque por la mañana no podía ser, porque teníamos que estar prácticamente escondidos.
Por la tarde fuimos a la biblioteca, había muchos niños y vi a un niño trabajando un método japonés. Eh, yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y la niña me explicó el método y yo inmediatamente empecé a investigar en internet cómo tenía que hacerlo, y para no hacerlo largo, es un método maravilloso, es un método en el que esa autodidacta para mí era el propio, como digamos así, el necesario, el que daba para mí. Y empecé a aplicar, y con esto entendí que no tenía que hacerlo como en el sistema, a base de notas, ni a base de palmaditas al niño, lo has hecho muy bien, aun cuando el niño no lo haya hecho bien, ¿no? Para animarle. Empecé a aplicar este sistema japonés, en el que dice que el tiempo es como el tiempo es oro, como decía mi madre. Empecé a aplicar este sistema y, por ejemplo, con 130 canciones lo trabajaba en 30 minutos. Si en esos 30 minutos no se podía, no se cometía errores, no importan los errores no importan, lo importante es el tiempo. El tiempo para mí ha sido básico en la educación, porque entendí que tenía que prepararle para que en algún momento él eh, debiera ser capaz de dar exámenes, cumplir en el tiempo récord. Tenía que sabía que la excelencia estaba si él hacía varias repeticiones aun cuando no había cumplido el tiempo establecido. Y entendí también que la excelencia estaba en el tiempo récord. Es así que en las entrevistas entendí que las entrevistas de trabajo a través de mi hija mayor tenemos un tiempo para demostrar nuestra valía. En todo tenemos el tiempo establecido, y es el tiempo que establece. Entonces yo decidí aplicar esto a mi hijo desde pequeño. Y como lo hice, se hizo a través de repeticiones. Y sobre todo, no quería aplicar lo típico porque estaba en contra del sistema educativo. No comparto porque es un sistema demasiado teórico, donde tenemos que aprender un montón de asignaturas que a lo mejor no nos va a servir, nos servirá a algunos, pero otros no son aplicables. No servir porque todo es válido, pero a lo mejor no son aplicables en la práctica, ¿no? Entonces, entendí que debía dominar la matemática, la lectoescritura, debía digamos, incentivar en la lectura. ¿Y cómo lo hice con la lectura? La lectura igual, desde muy pequeño. Esto antes de los 9 años sí que apliqué a través de cuentos y lecturas y de distintas actividades que hacíamos juntos, hablándole en voz bajita, respetando su espacio también. Cuando él quería, nunca obligué, porque lo obligado no es un buen método. Y de hecho, entendí también que en el sistema educativo uno de los fracasos, del fracaso escolar es esto, ¿no? El que se tenga que obligar o sea obligado, y que no se le permita al joven, al niño, a desarrollar sus capacidades, a no hacerse a sí mismo, al que sus inquietudes se despierten y puedan ellos experimentar, porque lo que necesitamos son jóvenes y niños que descubran, inquietos, porque esto es lo que va a hacer el sistema, lo necesita. Gente que, digamos, en la parte científica y en la parte tecnológica,
estén capacitados para ciertos tipos de trabajo. Y eso se hace a través del que el propio niño descubra lo que hay en el entorno, en la propia naturaleza, que es un laboratorio de química, es un laboratorio de física, dándoles esa oportunidad de darles ese espacio. No sé si me he alargado en la respuesta. Bueno, nos hablaste como de los métodos y genial porque eh, realmente como padre sí ese miedo y bueno, ¿cómo voy a calificarle? Creo que lo mismo que yo aprendí en el colegio, debo venir y hacerlo en casa y nos hablas un poquito de eso. La pregunta era del proceso de certificación en tu país. ¿Cómo Sí. se certifica? ¿Cómo se hace? Bien, ok. Y bueno, si el tiempo es lo más válido, Sí, como esa experiencia. claro, siempre estuve educándole con esta idea de que él tenía que enfrentarse en algún momento a los exámenes. Eso era para mí importante el tiempo. Y hay varios métodos, hay varias formas. Por ejemplo, aparte de enseñarle la física, la química, la matemática, aparte de buscar formas y métodos de aprendizajes para él, él es un autodidacta completo, no necesito estar frente de él para que estudie. Adquirió desde el primer momento, a través de este método japonés, los hábitos de estudio. A las 8 de la mañana él sabía que tenía que estar estudiando, que tenía que hacer su trabajo. Y eso es que, pero únicamente con la idea de que él en algún momento se enfrentara a esos exámenes de instituto o de la universidad. Y se puede entrar a través de unos exámenes cumpliendo los 17 años en ese mismo año. Se puede hacer un examen por vía libre, por vía libre para obtener el graduado escolar. Y aparte de esto, una vez que se tiene el graduado escolar, que es lo que el sistema requiere para hacer o bien un FP o bien el bachiller, una vez que se tiene el graduado escolar, que es obligatorio, puede, digamos, acceder a cualquier bachiller presencial o por internet. Entonces, pero en realidad en nuestras preocupaciones no, en algún momento sí que fueron llegó a ser una preocupación. ¿Y ahora cómo va a ser? Ahora cómo lo voy a hacer para que tenga el título? Pero en este momento no es para mí, ahora en este tiempo, ya con los 17 años, viendo y teniendo la experiencia en el área, en el ámbito de trabajo y en el ámbito universitario con mi primera hija, me he dado cuenta que no es tan importante. Es importante que ellos estén capacitados para cualquier examen o cualquier carrera o cualquier eh, de lo que ellos quieran seguir, ¿no? De lo que ellos quieran, a lo que se quieren dedicar. En este momento lo más importante para mí ahora es que él ha pasado una etapa donde yo he visto de que es un joven responsable, es un joven que no está contaminado, es un joven un joven de fe, también tengo que decirlo. Y lo mismo con mi hija, que con ella el proceso fue completamente distinto porque ella sí que estuvo en el sistema. Prácticamente con Nina sí que me obligaron a estar en el sistema y eso fue para mí muy doloroso, que no pude lograrlo. En aquel entonces yo era muy joven, porque lo tuve muy joven. Y estando aquí en España no tenía los recursos como para yo poder eh, trabajar y disfrutar al 100% como lo disfruté de la infancia con Pau y ahora con su adolescencia. Lo más importante ahora para mí no son los títulos, no son el que tenga, lo más importante es que tenga claro qué es lo que quiere hacer en la vida, a qué se quiere dedicar.
Lo más importante para mí ahora es que él no se preocupe porque tiene la edad que tiene, porque actualmente yo estoy en la universidad y me ha tocado convalidar asignaturas de primer año con mis compañeros de primer curso que tendrán 2 años mayor que yo. Para mí al principio fue un reto tremendo, pero una experiencia enriquecedora y confío en Dios que él sabe por dónde me lleva y por las rutas que tengo que pasar. Pero ahora veo con más claridad cuando veo a mis compañeros de 19 años en la universidad que no, algunos están bien encaminados, pero la mayoría no tienen claro, no están centrados mucho en lo que realmente es la carrera universitaria, lo que entraron para. Yo estudié periodismo, he trabajado con el periodismo aquí en España, estudié periodismo en Ecuador, y continúo estudiando periodismo aquí en España porque es una carrera que me apasiona, pero como lo que vengo a decir, aparte de que me apasiona mi carrera, yo le pongo como ejemplo a mi niño y le digo, mírame a mí, no te preocupes de nada, yo tengo la edad que tengo, siempre vas a tener una oportunidad. Lo importante es tener absolutamente claro todo a lo que te quieres dedicar. Y eso se logra dándoles la confianza y la seguridad en ellos mismos. Eh, una de las cosas que preocupa mucho a las mamás con homeschool cuando quieren emprender este camino es la sociabilidad, el ser sociables, ¿no? Tienen temor de que los chicos no estén apartados, a lo mejor, de que no tengan esa parte sociable, ¿no? Pero yo en mis tiempos, yo prácticamente apliqué por la mañana estudio, con él creo un ámbito de trabajo juntos, un ámbito de respeto, él estudia en su mesa de trabajo y yo estudio en mi mesa de trabajo también. Entonces creo un ámbito de trabajo. Eso ayuda a que ellos continúen y tengan esa rutina de trabajo sin descuidarlo, ¿no? Hoy en día yo no me preocupo absolutamente de nada, ya hará unos 3 años o 2 años y medio aproximadamente que no confío en el ser responsable y, y también el poder, como digo, disfrutar de cada etapa sobre todo ahora como de joven, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta, no me quiero pasar eh, hablando y hablando, ¿no? O interrumpirme si queréis saber algo. Gracias, Soraya, gracias. Y es muy especial como vamos entendiendo, porque nos hablaste del tema de la certificación en tu país, que hay persecución y todo, pero a la vez también hay la oportunidad de certificarse o de pasar un examen. Y es poder comprender que Dios abre camino en medio del andar. Y aunque nos persigan o aunque haya dificultad, pues se van dando las cosas para hacerlo de la mejor manera. En el equipo de Racing Up hay personas trabajando en Argentina, en Europa, en México, en Panamá, en Colombia. Bueno, son algunos de los países que nombro donde hay alguien que si tú estás allí, quieres saber cómo harías el proceso para certificación de tu hijo, cómo se hace, puedes escribirnos al equipo de Racing Up y bueno, ahí te compartiremos. Ejemplo, en Colombia pasa lo mismo. En Colombia, presentando un examen en quinto de primaria, en octavo de primaria y en 11 se certifican en el Estado, directamente con el Estado, a través de usar un colegio paraguas, que más o menos eso es lo que pasa allí en España. Claro, en cada país se ven dificultades, pero gracias porque lo que tú nos compartes empieza a aclarar y aclarar mucho más. Así que es muy, muy genial. Y queremos, pues hablaste de que tú estudias y bueno, periodismo y eres casada, eres mujer, eres ama de casa, tienes 2 hijos
y educas y necesitas generar ingresos. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Cuéntanos, por favor. Bien, digamos que cuando empecé el camino con Nina, con mi primera hija, sí que era un problema, digamos así, una preocupación, más que un problema, una preocupación de dejar a mi niña para salir a trabajar, cómo lo hago y tal, ¿no? Pero hoy en día, con la nueva tecnología y con el despertar tecnológico que tenemos, que podemos, digamos, echar mano de la tecnología actual, ¿no? Que es el trabajar desde Internet, que es lo que yo hago, trabajo desde Internet. También, pues, yo me muevo, soy una persona, soy una mujer de negocios y en la medida de lo posible estoy negociando una cosa y otra cosa para ayudar económicamente a mi familia. Y con mi joyería también lo hago porque también me dedico en mis tiempos libres a la joyería, ¿no? Y, pero lo importante es que debemos entender lo siguiente, que estamos entrando en un boom tecnológico impensable. Por ejemplo, hará unos 10 años no teníamos los ordenadores, ni los programas de ordenador, ni las altas gamas de televisión que se tienen ahora. No teníamos, es decir, no había, empezaba el caminar del tecnológico, pero si solamente hace 10 años con la utilización del HV, del DVD, ¿vale? Que hoy en día no se utiliza, solamente hace 10 años hemos dado un giro de 90 grados con la tecnología, y eso es lo que nosotras, la posibilidad de hacer escuela en casa nos da a las madres a que podamos a empoderarnos y aprender de la tecnología para poder estudiar, para poder trabajar, para poder hacer negocios y que nuestros hijos también utilicen la tecnología, que eso es otra cosa que quería hablar, de que ellos desde pequeños aprendan el manejo responsable de la tecnología. Como sabéis, un buen ejemplo es la mejor, no hace falta hablar tanto, pero si ellos ven en nosotros el ejemplo del uso responsable de la tecnología, sin duda van a seguir ese buen camino. Esto por un lado. Luego, por otro lado, el uso tecnológico que nos sirve para todo hoy en día, que es una de las cosas que yo estoy aprendiendo actualmente en la universidad, aprendiendo a trabajar la imagen, a trabajar la parte de la comunicación en el mundo a través de programas informáticos. Todo esto hoy en día es posible y es posible para todos. Entonces, en ese mismo sentido, es como también nosotros tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros niños y a nuestros hijos, para que ellos en primer lugar tengan ese sentido responsable del uso de la tecnología, porque imaginaros qué va a pasar ahora 10 años más adelante. 10 años más hacia atrás usábamos el DVD y usábamos el HB para ver películas. Hoy en día estamos usando una tecnología de altísima gama. Yo les pregunto a vosotras, ¿qué va a pasar 10 años después? Solamente 10 años después. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día con el sistema educativo. No hay sistemas educativos tanto en Sudamérica como en Europa que
se aplican y algunas veces son ya obsoletos. Es decir, se manejan las mismas estructuras y los mismos parámetros que se usaban hace 200 años, hace 200 años, como dice Iván Illich, ¿no? Iván Illich habla de un mito educativo que desde hace 200 años venimos adorando. Rebecca Bill, que es una de las autoras del libro Educar para Ser, de la escuela autodidacta Pestalozzi, dice que este sistema educativo es un sistema educativo que hemos venido adorando como si se tratase de una vaca sagrada, ¿no? Eso es lo que nos ha anulado y nos ha hecho creer de alguna manera que somos incapaces de empoderarnos de la educación de nuestros hijos. Esto por un lado. Pero es importante que el sistema educativo entienda que debemos generar hombres y mujeres que estén capacitados para hacer trabajos que requerirán la tecnología después de 10 o 15 años. Y para eso es importante que ahora se empiece a dar esa educación, que se usen los recursos tecnológicos actuales para generar médicos, generar científicos que estén a la par con la tecnología. Entonces, esto también es uno de los problemas y es una de las cosas que me ha hecho que yo me empodere y que pueda trabajar con mi hijo desde casa. De nada sirven todas las 15 o 20 asignaturas y el memorizar. Eso también se está aplicando hoy en día en la universidad, lo digo porque estoy viviéndolo. De nada sirve memorizar, tiene que experimentar. El método que yo os hablé de la matemática, de la lectoescritura, de la ciencia, de la química, del inglés, de los idiomas, son métodos prácticos. Está comprobado que los textos del sistema educativo, hay muchos que generan temor y pavor a los estudiantes. Entonces, hagamos conciencia de eso, de que 10 años hacia adelante tendremos un mundo tecnológico que requerirán gentes y hombres y mujeres preparados. De hecho, las empresas, la mayor parte de las empresas contratan a gente que tienen la capacidad de ser creativos, de emprender, de ser resolutivos. Y eso se enseña desde la infancia. Las escuelas y los colegios no van a enseñar por más buen profesor que sea cualquiera de los que yo no quito la valía de ningún maestro, de ningún profesor, al contrario, les admiro muchísimo, ¿no? Pero lo que no van a hacer el trabajo que debemos hacer nosotras o nosotros como familias y como padres. Y no sé si contesté a la pregunta. Gracias, Soraya, muchas gracias. Creo que ahí se van contestando no solo la pregunta que hice, sino de pronto otras más. Y van surgiendo de pronto dudas, así que nuestra amada Lucy, porque ya llegamos al tiempo final de este espacio. Y bueno, Lucy, ayúdanos a alguna pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Adri. Muy buenas tardes. No, pues Soraya, gracias. Es, como decía mi compañera, muy nutrido escucharte, escuchar de tus experiencias tan profundas que se dicen fácil, ¿no? Después de tantos años, se escucha fácil los procesos, pero en su momento cuestan. Sufre uno y sobre todo el permanecer leal a tus convicciones. En este caso, más que nada es agradecerte. No veo preguntas directas ahí en el chat.
Sin embargo, Adri pues ha preguntado varias cosas que fuera del aire le preguntan. Por eso te ha atiborrado de preguntas, ¿no? Porque ella sabe que aunque a lo mejor no se animen a ponerlo ahorita, es que existen esas dudas. La educación en casa, como sabemos, es algo ancestral. Obviamente, como la comunidad se acostumbra a un sistema educativo, hablar de escuela en casa ahora parece antinatural, ¿no? Pareciera todo lo contrario, hasta se pueden asustar o voltearte a ver con cara de has perdido la cordura. En Raising Up no solo tenemos papis que hacen escuela en casa, sino que también tienen hijos escolarizados y que por necesidad tienen que salir a trabajar, mamás, papás, y confiar en que el Eterno se va a encargar de nuestros hijos también, aún en la escuela. Pero como bien dijiste ahorita al final, los docentes capacitados están para enseñar contenidos, pero educar es una gran palabra y esa educación compete a los papás. O sea, esa responsabilidad, esa bendición, esa indicación de parte de Dios corresponde a los papás. Obviamente también se pueden contratar a lo mejor algún tutor, ¿verdad? Para que vaya a tu casa y explique alguna asignatura que tú no dominas, o consultar referencias. Gracias a Dios sabemos muchos en la comunidad que también somos profesionistas y que también podemos aportar estrategias, ideas y hacer equipo con tantos padres de familia como tú que se han comprometido con esta labor a capa y espada. Así que solo quería comentar eso, que somos un equipo, que todos queremos vincularnos con nuestros hijos, queremos conectar, como dice el verso, de volver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Es parte de nuestro propósito, poder encontrar fe, poder encontrar amor, poder encontrar una plenitud, ya sea que estamos en casa, ya sea que estamos trabajando, y que el día de mañana, ¿por qué no?, se pudiera irnos a estudiar en casa. Pero bueno, solo Dios sabe el plan para cada quien, cada familia es tan distinta, se desarrolla de una manera tan diferente. Y nada, Soraya, gracias de todo corazón por tu tiempo. Una disculpa a todos por estos problemas técnicos, y pues aquí estamos y seguimos adelante. ¿Hay alguna pregunta quizá de alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, aquí me escribieron una pregunta y es, bueno, tu carrera es periodista, pero yo no tengo la oportunidad, solamente aprendí a hacer quehaceres en casa y de eso trabajo en otros lugares, en otras casas. Yo creería, aunque quiero apoyar a mis hijos educándolos desde casa, no siento que tengo la oportunidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le responderías? Discúlpame, ¿puedes volverme? Es que me he liado, no sé, no te escuché bien. Por favor, ¿puedes volver a repetirlo? Bueno, en resumen, lo que esta mamita pregunta es que ella no puede, o sea, tú eres periodista, ella digamos que hace trabajos de casa en otras casas, y ella pues quiere dar el paso de educar a sus hijos, pero no lo puede hacer porque, bueno, digamos que de pronto tu profesión la puedes hacer virtual y tener un trabajo desde casa, pero esta mamita y de pronto muchas otras no ven la oportunidad de poder tener un trabajo virtual. ¿Qué les dirías a ella? A esta mujer, pues, ¿qué le responderías? Y quizás a muchas otras. Vale. Yo lo que le respondería es que tenga fe, como lo tuve yo, porque yo también tuve mucho temor, miedo de incluso de que me llegaran a quitar a mis hijos, pero que confié como confié yo y como han confiado muchas, de que dé pasos de fe y que padre nunca le va a dejar, si seguro es
tiene el camino seguro, porque Dios siempre tiene el camino para cada uno de nosotros. Y yo le diría que, como hice yo, cerrar los ojos y ponerme en sus manos y dar pasos de fe, sea lo que sea. Y seguro siempre va a haber provisión, seguro siempre va a haber... Esto parecería una locura, pero yo lo hice porque a mí me dejaron de molestar. Yo, como dije, estaba perseguida, no, venía la policía a amenazarme. Me regresé a Ecuador, a mi país, que aquí en España no podía estar, pero estando en Ecuador me enfermé y entendí que debía regresar. Y cuando yo regresé siempre estaba pidiéndole a Dios, por favor, cuida mi casa, que no cuida mi entorno, que no vinieran más a molestarme, que no me llamaran al teléfono y que no me vinieran a amenazarme y cosas así, ¿no? Y en este sentido tuve mucho miedo y mucha inseguridad, con el económico también. Pero yo le diría que ponga, como hice yo, fe, que luche, que sea una luchadora. Las mujeres somos muy luchadoras, que luche para conseguir lo que se propone y que se quede tranquila, porque seguro va a ser un camino hermoso y que cualquier sacrificio y cualquier esfuerzo siempre va a valer la pena. Yo llegué a un momento en el asunto económico incluso de llegar a vender cosas de mi casa. Pues ponía a la venta todo lo que podía en principio y desde casa lo gestionaba. Y empecé a quitarme cosas y cosas y cosas que no necesitaba venderlas y a venderlas. Y esa fue una manera de ingreso. Es decir, si pretendemos que nuestros hijos sean gentes y personas diferentes, creativas y de poder, de que sean, pretendemos que ellos en el futuro sean personas capaces de sacar adelante todo tipo de obstáculos, entonces debemos dar ese ejemplo. Nosotras debemos de dar ese ejemplo, o nosotros, o lo digo también por los papis, que a lo mejor está alguno por aquí, que debemos de dar ese ejemplo, y no aquí en Ecuador, no en España, pero en Ecuador dicen no chantarnos, no, en México creo que es achicopalarnos, siempre dar pasos de fe y pensar que todo va a venir, porque cuando atravesamos esta parte difícil, después todo se va dando, todo se va dando. A mí, por ejemplo, el vender cosas me resultó, y no estaba en aquel entonces trabajando con el periodismo, estudié antes, te digo, trabajé antes de Pau, estuve trabajando con el periodismo, pero después me desvinculé. Y no siempre estuve trabajando en esto. Y también con mi esposo, que hizo un papel importantísimo también, que los esposos, la familia, juegan un papel importante de apoyo también, sobre todo en la parte afectiva, para que colaborar cuando hacemos los papis, damos ese paso. Es importante que la familia esté apoyándonos, esté animándonos. Es importantísimo porque son tiempos de inseguridad. Entonces, yo le animaría para que dé pasos de fe, para que confíe en el Señor, que Él proveerá. Y Dios no nos deja, no me ha dejado a mí. Y yo he disfrutado de un camino maravilloso y yo pienso es el mejor que hice. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias a todos por estar en este tiempo. En 8 días vamos a estar conectados nuevamente con el testimonio de otra mamita desde otro país, con otros retos, con muchas respuestas, y así es como nos levantamos juntos. Y como nos compartía Lucy,
Bueno, nosotros estamos educando a nuestros hijos, ellos vayan a la escuela o les eduquemos en casa. Y hay muchos desafíos. ¿Tienes alguna pregunta? Si de pronto no estuviste hoy en nuestra reunión presencial, o presencial no, sino en este momento, y después escuchas el audio y si te surge alguna pregunta, puedes escribirnos a alguno de los miembros del equipo y se va a ir respondiendo. Vamos a tenerla muy Sí. pendiente para poderla responder. Lo Así que, último, lo último que quería dejarlo también, hablar, lo último que también quisiera decirle con todo mi corazón a los papis y a las mamis que estén pasando por situaciones difíciles de acoso escolar. Aquí en España esto ahora últimamente es muy común, que en otros partes del mundo también parece que el ser humano está cada vez en ese sentido desvinculado, deshumanizado en ese sentido, ¿no? Y pasan cosas que no deberían pasar y que nuestros hijos están obligados de alguna manera a asistir o a estar en lugares donde, en sitios, en centros escolares donde tienen que, donde porque no hay otra opción, otra alternativa en ese momento, no se le da otra oportunidad, otra opción. Yo sí que los animaría a que homeschool es una buena alternativa para poder disfrutar de sus hijos y de que puedan, digamos, en el futuro, cuando son adolescentes o cuando son profesionales, tener hijos digamos, felices. Entonces, esto es una buena opción. Yo estoy muy apenada por todo lo que está pasando. Sí que me gustaría también ayudar en ese sentido para en cualquier momento, si tuviera que ayudar en este sentido, aunque esto será la otra charla, que me gustaría también prepararla para el acoso escolar. Eso es, gracias, muchísimas Soraya. gracias. Hay una preguntita, mi Lucy, si quieres hacerla, por favor, ya para cerrar Gracias. y para que puedas despedir este tiempo. Gracias, gracias. Por ahí preguntan, Soraya, el nombre del método japonés que compartiste que te llamó la atención y que adoptaste. Sí, esto se llama Kumon. Ah, Kumon, ok. Sí, se llama Kumon. Aquí en España y el Kumon está en todo el mundo. No lo sé en Sudamérica, pero en Europa sí. Sí, Pero en sí. todo caso también yo apliqué Kumon vía internet. Es decir, se puede presencial, pero también se puede por internet. Sí, de hecho aquí en México es muy conocido, por lo menos en el estado donde yo vivo, al norte de México se usa mucho. Hay muchos grupos de estudio Kumon, así que pues ojalá que las mamis que escucharon esto y que quieren investigar un poquito más, sé que encontrarán información al respecto. Y también yo os pasaré también algunas páginas de trabajo vía internet para los chicos con respecto a la química, a la física. Actualmente Pau está también haciendo el bachiller británico, también está haciendo el bachiller británico, que es lo que nos interesa más. Y digamos, pero aparte de esto, él hace música porque estudia por las tardes. Es un gran músico, estudia el piano, la guitarra y aparte de esto también, bueno, hemos acompañado con el deporte, pues es un gran ajedrecista. Y bueno, en la tarde siempre he preferido que para sociabilizar con otros niños y con otros entornos, que pueda ir al deporte, pueda ir a jugar ajedrez, pueda ir al conservatorio de música, pueda ir a las reuniones de la iglesia, pueda hacer distintas actividades con otros jóvenes y otros chicos, ¿no? Y con el fin de que él tenga esa relación con los demás jóvenes. Y
y bueno, también las páginas que les puedo dejar por si alguien lo requiere, pero también hay digamos, homeschool americana, por ejemplo, homeschool británica, homeschool donde se puede inscribir a los niños, se puede inscribir a los jóvenes para que tengan un seguimiento escolar. Pero yo sí que lo estoy haciendo ahora porque ahora es necesario para Pau y porque ahora ya es mayor, digamos así, pero antes no lo quería hacer, no lo quise hacer, lo hacía algunas veces sí, en la medida que se podía, para que el niño no estuviera muchísimas horas en el ordenador trabajando. Y como digo, ahora llegó un momento que no me importaba más que él pueda tener esos procesos de trabajo de forma con disciplina, que se adquiere el hábito de trabajo. Ellos adquieren esos hábitos, saben a la hora que tienen que estudiar matemáticas, saben a la hora que tienen que estudiar ciencias, saben a la hora que tienen que leer el libro, saben a la hora que, por ejemplo, con la lectoescritura, con la lectura, a veces no sabía si me tenía que enfadar o no con Pau, porque ama la lectura y algunas veces me decía que había hecho el trabajo, pero no lo había hecho porque se había quedado leyendo el libro toda la mañana y le apetecía leer el libro, pero yo nunca quise, ¿cómo es esto?, reprender en ese sentido porque no tenía sentido. Al contrario, estaba feliz de que le encantara la lectura, pero un poco preocupada porque se dedicara a hacer las otras también que había que hacer, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues esas han sido mis preocupaciones. Y os dejaré los links donde se pueden también adquirir en escuelas con mi grupo de homeschool de aquí de España, porque tenemos 2 grupos donde hemos ayudado, que eso ayudó muchísimo también para mi proceso de trabajo, porque había mamis que ya tenían mucho tiempo de trabajo antes que yo, y son ellas las que me han ayudado. Todo eso para mí ha sido fantástico porque me dio esa provisión, ¿no?, de acompañamiento para que otras madres me dijeran también cuando yo tenía inquietudes, ¿qué hago en esto? ¿Cómo podemos hacer aquello? Y hubo un tiempo hermoso porque la mayor parte en el grupo lanzábamos fotografías de nuestros hijos estudiando, haciendo travesuras o metiéndose en la cocina, porque Pau se metía largas horas cocinando o haciendo pastelitos. Por ejemplo, en los inviernos cuando llueve mucho, a él le encanta hacer mermeladas o hacer pasteles, o le encanta, o ahora cocina y hace esto, ¿no? Entonces, cuando estaba más pequeño, estábamos muchísimo tiempo haciendo cositas en la cocina juntos. Siempre lo que hacíamos es que cada una de las madres empezaban a tomar fotos de lo que estaban haciendo en ese momento los niños, y de esa manera nos apoyábamos y sentíamos que estábamos juntas, ¿no? Y que no estábamos solas en el proceso. Esto es importante. Gracias, Soraya. Ese acompañamiento es algo fabuloso. Ese acompañamiento, esa sencillez, ¿no?, de no querer solo presentar procesos terminados, sino los pasos, porque a veces ya queremos productos de todo. Ya aprendió, ya logró, ya alcanzó. Pero disfrutar los procesos es un regalo, y estar acompañados pues mucho mejor. Como comenta Soraya, pues hay diversos grupos. En el chat les compartimos un link de nuestro grupo de Telegram, por si todavía no se han suscrito o unido, perdón, lo pueden hacer. Ahí les compartiremos los links que nos compartiría Soraya. Yo creo que Soraya se los haría llegar a Adri, su lista de valiosos tesoros, de páginas que le han apoyado
en este caminar, y nosotros les hacemos llegar al grupo este listado para que exploren, para que busquen y pues vayan probando y adaptándose a lo que necesitan en casa. Así que pues nos despedimos, Soraya, se nos fue el tiempo, estamos muy contentos de haberte tenido, gracias. Cualquier otra sugerencia de tema a todos los que nos están escuchando lo pueden hacer llegar al grupo de Raising Up en Telegram. Ahí les va a aparecer quiénes son las administradoras y nos pueden hacer llegar su mensajito. Así que, Soraya, bendiciones y que la paz de Dios siempre esté en tu casa. Un gusto conocerte y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias también a todos los que están acompañándonos. Gracias, Raisina. Pues en la próxima me gustaría así compartir más para los papis que ahora tienen los niños jóvenes, adolescentes, que próximamente voy a escribir sobre este tema y me gustaría pues también compartirlos. Perfecto, perfecto. Nos reuniremos para ese tema en específico y les haremos llegar la invitación. Así que gracias, bendiciones a todos. Adri Morera, besos, saludos a todos. Gracias. A todos muchas gracias y pendientes de en 8 días nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias por asistir.